están? Nuevamente seguimos con autoridad espiritual, la parte 3, capítulo 3, parte 3. Y acá en este caso vemos este caso de rebeldía, es un caso de rebeldía distinto al que veníamos viendo, que es un caso de rebeldía colectivo. Y acá hay dos personajes o dos grupos de personas en que también junto con Moisés y Aarón vemos cómo se desarrolla y cómo Dios obra en este caso. Esto está en Números 16, del 1 al 3, y dice así la palabra de Dios en este caso en estos versículos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y de Datán, Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Rubén era el hijo mayor de Jacob. Tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, eran todos líderes, del consejo y varones de renombre. Versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? Pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Y esa era la excusa que ellos tenían, o el problema que ellos se encontraban con Moisés y Aarón. Acá hay que separar dos grupos. Uno es el de Coré, que es un levita, toda su familia estaba para adorar a Dios, y el grupo de los rubencitas, que son los hijos mayores, es el hijo mayor de Jacob. Ellos pensaron que por ser primogénito de Jacob tenían una autoridad especial en el pueblo de Dios, cosa que Dios nunca lo aprobó porque Rubén estuvo desaprobado por su pecado originalmente. ¿Qué vemos acá? En primer lugar vemos un caso de rebelión colectiva. Coré y sus secuaces, Datán y Abirán, que eran los hijos de Rubén, que eran líderes junto a 250 personas. Punto 1. Ellos fueron irrespetuosos de Moisés y fallaron de ver la autoridad de Moisés. Acordémonos que Moisés era la autoridad delegada de Dios. Ellos le faltaron el respeto y no reconocieron la autoridad delegada de Moisés. Punto 2. Moisés cayó sobre su rostro en tierra ante el Señor sin usar la autoridad que Dios había puesto sobre él. No se defendió Moisés. Moisés era un hombre que sabía que dependía de Dios. Y en vez de responder, ¿qué hizo? Se arrodilló a orar, porque sabía y entendía que ellos se estaban metiendo con Dios mismo, porque cuando uno se mete con la autoridad delegada de Dios, también tiene un problema con Dios mismo. Punto 3. La gente creyó que estaban oponiéndose a Moisés y Aarón únicamente. Ellos querían servir a Dios y no intentaban ser rebeldes a Dios. Este es en el caso de Coré. Ellos se pusieron en contra de Moisés y Aarón, pero su deseo, su corazón de los hijos de Coré era servir a Dios. 4. Sin embargo, Dios y su autoridad delegada son inseparables. Sin embargo, Dios y su autoridad delegada son inseparables. Esto lo tenemos que entender bien. Nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios por un lado y recibir a Dios por otro. Dios no obra de esa manera. 5. Moisés se humilló a sí mismo ante la autoridad de Dios y contestó las acusaciones con humildad, siendo más maduro y previó las consecuencias de esta rebelión. Y ese es el trabajo y la tarea que tenemos nosotros. Al que más se le da, más se le pide. No impuso autoridad, sino que él realmente era autoridad ante Dios y él se humilló. Y Dios es el que defiende la autoridad delegada de Dios. En Números 16 se registra y dice lo que pasó cuando un grupo, ¿no?, de hermanos se rebeló espiritualmente y otro grupo políticamente. Por eso yo quiero separar estas dos cosas. Vemos que Coré se rebelaron espiritualmente. Ellos querían adorar a Dios, Coré en sí mismo, porque si notamos después las consecuencias que vienen al caso son distintas para un grupo como para otro. Sin duda,
Ellos sentían que se les debía dar preeminencia a sus asuntos de la nación, ya que ellos eran líderes de la tribu de Rubén, primogénito de Jacob. Eso eran Datán y Abirán. Como eran descendientes de Rubén, ellos tenían un puesto político, de gobierno sobre Israel. Y los de Coré era espiritual. Ellos querían adorar a Dios, no querían tomar el poder, pero no reconocieron a Moisés como autoridad delegada. No menos, dice, la tribu de Coré, o los descendientes de Coré, podemos ver no menos de 11 salmos, el 42, 44, 49, 84, 85, 87, 88, son registrados por los hijos de Coré. Quiere decir que los hijos de Coré siguieron adorando a Dios, toda su descendencia en la presencia de Dios. Y para sorpresa de muchos de nosotros, ¿saben quién es también descendiente de Coré? Uno de ellos, Samuel. Fue el más grande de los profetas y jueces hebreos. El nieto de Samuel, Hernán, fue músico sobresaliente durante el reinado de David. Entonces, quiere decir que Dios obró simplemente las consecuencias sobre Coré, no sobre su descendencia. Cosa contraria pasó con los hijos de Datán y Abirán, que ellos cuando fueron convocados no fueron ni siquiera a la reunión convocada por Moisés delante del tabernáculo. Se quedaron en sus carpas. ¿Qué pasó con esto? El juicio de Dios sobre Datán y Abirán fue mucho más extremista y fue mucho más severo, porque Dios no tolera la rebeldía. De Coré, la descendencia de Coré, siguió adorando en la presencia de Dios. Mientras que en el corazón del padre había rebeldía, había un espíritu de alabanza en sus hijos. Si nosotros, vos o yo, como ministros, estamos bajo ataque, no dejemos que sea algo personal. Deje que Dios lo justifique y que su vida sea ungida por Él, no teniendo una amargura que venga sobre nuestra casa. Protejamos nuestro espíritu, a menos que la amargura entre en nuestro corazón y nos destruya. Y así nuestro ministerio y familia puedan seguir estando en la presencia de Dios, como fueron la bendición de los hijos de Coré y Samuel. Por otro lado, la rebeldía que obliga la mano dura y judicial de Dios es la actitud que tuvo Datán y Abirán como rebeldes. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron a Moisés y a Aarón. Dice que ellos se levantaron por ser hijos de Jacob y querían el poder político, gobernar sobre ellos. La rebelión es un principio infernal y puede abrir las puertas del mismo Hades, del infierno. Así que solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y dejar salir la vida. Vuelvo a decirlo. Así que solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades, del infierno, y dejar salir la vida. Y si nosotros notamos que en algunos casos, como Abirán y como Datán, ellos se levantaron y no fueron. ¿Cuál fue el castigo de ellos? Dice que se abrió la tierra y fueron tragados, ellos y toda su descendencia, al mismo infierno, vivos. Se abrió la tierra y descendió todas las carpas que ellos tenían. No habían ido ni siquiera a la reunión que Moisés había convocado ante el tabernáculo. Ellos no reconocían nada, simplemente porque querían un poder político, gobernar en la iglesia. Y la iglesia la gobierna Dios. Dios es la cabeza, Dios es el pastor de la iglesia, y Él tiene autoridades delegadas, como hoy estamos cumpliendo esa función con mucho temor y temblor. Entonces es un Dios viviente, es un Dios presente, es un Dios que se defiende por sí mismo. Él no necesita que nosotros lo defendamos. Dios es el mismo que se defiende. Él mismo, ¿no?, hace cumplir sus propias leyes y ejecuta los juzgados ya a través de su palabra. Por eso esto es importante. Dios les enseñó a los judíos en ese momento que ellos no podían estar siendo complicados o contagiados con este tipo de rebelión. Dios lo puede llegar a permitir en algunos casos, pero en otros tiene una consecuencia totalmente distinta. Para terminar, la obediencia sigue la fe y no la razón. La obediencia sigue la fe y no la razón. Aquel que camina hacia la razón y lo que mira va hacia la razón. Únicamente el que obedece la autoridad entra a Canaán por fe.
Los ojos de los desobedientes miran solo lo estéril del desierto, mas aquellos que caminan por fe ven el desierto, pero se enfocan en la promesa que está por delante. Así lo vemos en esta historia. Aquellos que ven únicamente la autoridad delegada de Dios en los padres o hermanos o los cercanos, no están viendo realmente el propósito y los principios que Dios tiene. La autoridad delegada es la que Dios delega, no simplemente porque sea un padre directo, una madre o un hijo, la familia. Hay muchas autoridades delegadas a nuestro alrededor. La rebelión es contagiosa. ¿Por qué es contagiosa? Porque al otro día de haber obrado Dios como obró con Abirán y Datán, el pueblo se volvió a rebelar. El pueblo se volvió a rebelar. Y Dios tuvo que ejecutar sobre el pueblo un castigo realmente en el cual Moisés y Aarón se arrodillaron y empezaron a interceder para que Dios detenga esa matanza. ¿Qué causó esto en el pueblo? 14.000 personas murieron hasta que Aarón, con un incensario, se puso entre los vivos y los muertos, intercediendo para que pare la mortandad. Y Dios así lo hizo. Por la oración de Moisés, la autoridad delegada, que se humilló, no se defendió, no peleó, sino que acudió a Dios y Dios mismo se defendió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No peleamos con la gente. Vamos a Dios, que Él mismo se defienda y que Él mismo dé a conocer la autoridad delegada. Yo espero que en este tiempo, vos, yo, nosotros que estamos en autoridad y aquellos que van a venir también en autoridad, primero tenemos que aprender a estar bajo autoridad para ser autoridad. Entonces, con mucho temor y temblor, hermanos, les dejo esto para que podamos ser conscientes de que Dios mismo es el que detiene la plaga, el que ve los corazones, como en el caso de Coré, que sus hijos siguieron delante de la presencia de Dios adorando, o los de Abirán y Datán, que fueron erradicados totalmente y su descendencia también no se contó más. Dios te bendiga, espero que te traiga luz esta reflexión y que la podamos aplicar a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Dios te bendiga.